En este bloque abordaremos un análisis neuropsicológico de la amnesia. Veremos algunos casos clínicos de ella. Los temas que estaremos trabajando en este bloque es el tema 1.1, que son las bases teóricas de la amnesia declarativa. El tema 1.2 corresponde a un caso clínico de amnesia declarativa. En el tema 1.3 veremos las bases teóricas de la confabulación y en el tema 1.4 un caso clínico sobre esto. Para terminar, en el tema 1.5 hablaremos sobre la rehabilitación neuropsicológica de la memoria. Para iniciar, hay que hablar de las bases teóricas de la amnesia. La amnesia o síndrome amnésico es un episodio en el cual hay una pérdida de la memoria. Esta puede ser pérdida total o pérdida parcial. La pérdida total quiere decir que hay un olvido de toda una fase o todo un segmento, mientras que en la pérdida parcial solamente son algunos datos o algún episodio más corto lo que se olvida. Las personas que tienen amnesia pueden tener dificultad para recuperar la información que ya habían aprendido o dificultad para aprender nueva información. Esto ocurre como consecuencia de un daño en regiones del cerebro que estén asociadas con el procesamiento de recuerdos, por ejemplo, en la región mesodiencefálica, que son los cuerpos mamilares, el núcleo dorsal medial talámico, o alguna lesión en el lóbulo temporal medial o en los núcleos del hipocampo, o alguna lesión relacionada con los lóbulos frontales. La amnesia podemos dividirla en dos tipos, amnesia anterógrada o amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada es en donde hay una dificultad para aprender nueva información a partir de la lesión. Por ejemplo, si yo tuviera una lesión en este momento y comienzo a tener amnesia anterógrada, a partir de aquí voy a tener una mayor dificultad para aprender nuevas cosas que pudiera estar aprendiendo en alguna maestría, por ejemplo. O el otro tipo de memoria, que es la retrógrada. En esta hay dificultad para recordar todos aquellos acontecimientos o aquella información que ya conocíamos, pero que ahora tenemos una dificultad para poder traerla o para poder evocarla. Entonces, por ejemplo, si yo me lesionara ahorita y tuviera una amnesia retrógrada, tendría un mayor problema para poder acordarme de lo que vi durante la escuela. Quizá información que me era familiar, información que yo conocía, la pierdo. Y ahora hablando de la de la amnesia declarativa, hay que hablar sobre lo que es la memoria declarativa. Esta también se le llama memoria explícita y es la que nos permite evocar todos estos recuerdos o toda esta información que fue aprendida en el pasado. Se puede dividir en memoria semántica y memoria episódica. La semántica son todos estos datos que aprendimos, por ejemplo, en la escuela, como datos históricos, fechas importantes, conceptos, mientras que la memoria episódica es la que hace referencia a la autobiografía de nosotros, o sea, es conocer datos personales, ¿sí? O episodios de vida. Entonces, cuando ocurre una amnesia declarativa, también podemos tomarlo o asociarlo con una amnesia retrógrada. Ahora vamos a ver un caso clínico de una amnesia declarativa. En esta primera diapositiva les adjunto la portada del artículo, el cual se titula Amnesia retrógrada aislada. Es una descripción clínica y neuroimágenes de un caso. Y les incluyo el link por si quieren consultarlo y leerlo ustedes de forma más detenida. Bien, en este artículo nos presentan el caso de una mujer de 28 años. Ella como antecedentes tenía lupus eritematoso sistémico, había antecedentes familiares de retraso mental y de demencia. Ella fue secuestrada durante 4 días, después pudo ser rescatada y la atendieron en un hospital. En la evaluación se le detectó intoxicación por benzodiazepinas y una amnesia retrógrada de toda su vida. El diagnóstico con el que salió del hospital fue con trastorno por estrés postraumático y depresión mayor. Okay. ¿Qué fue lo que encontraron al hacer la evaluación? Observaron que había una pérdida de memoria remota con preservación de memoria reciente.
Entonces vemos que la memoria que está alterada es la memoria a largo plazo, la memoria episódica, memoria declarativa, con lo cual podemos decir que el diagnóstico era de amnesia retrógrada. Lo que olvidó fue leer, olvidó escribir, olvidó sus estudios profesionales, no recordaba a sus familiares, olvidó nadar y cocinar. Todos estos procesos corresponden a la memoria episódica o a la memoria procedimental, memoria semántica. Durante la evaluación se observó un rendimiento adecuado en memoria reciente y en otras pruebas. El problema principal eran los fallos en la memoria remota. Se le hizo un TAC y una resonancia magnética y volumetría de hipocampo. No se encontraron hallazgos patológicos, pero sí se encontró una alteración en la conectividad ipsilateral de ambos hipocampos, y el diagnóstico final fue una amnesia retrógrada semántica, episódica y procedimental. Si bien es muy complicado en la clínica obtener un caso así de aislado como el que presentan en este artículo, esto nos permite identificar de forma muy clara cómo son los síntomas de una amnesia, pero hay que recordar que difícilmente encontraremos a pacientes así de puros. Normalmente van a tener algún otro tipo de alteración. En el tema 1.3 vamos a ver cuáles son las bases teóricas de la confabulación. La confabulación es un síntoma que acompaña normalmente al síndrome amnésico. Es un falso recuerdo que se da como resultado de un problema en la recuperación de la información. Por ejemplo, es como un recuerdo sembrado, ¿sí? Es una idea de información que realmente el paciente no aprendió, pero que él cree que sí lo aprendió. El paciente no es consciente de esto, cree que es verdad eso que él está diciendo. Esto ocurre normalmente en lesiones del lóbulo frontal y en área mesodiencefálica. Algunos aspectos relevantes de la confabulación es que son falsos recuerdos en la recuperación de la información. Por ejemplo, ustedes pueden estar viendo esta presentación, ver que estamos hablando de amnesia, que estamos hablando de confabulación, y una confabulación sería que al momento en que pasa el tiempo y yo les pregunto sobre esta presentación, ustedes me digan, por ejemplo, que durante la presentación estuvimos hablando también de síndromes frontales. Están metiendo información extra que no fue así, pero que ustedes creen que sí fue. Y en su recuerdo está mezclada esta información de alguna otra presentación quizá, en donde vieron síndromes frontales, y ustedes creen que la vimos en esta presentación actual. Es una confabulación, es un recuerdo, es una interferencia en los recuerdos y no es genuina, aunque el paciente sí crea que lo es. No se producen de forma intencional, ¿de acuerdo? El paciente no es consciente de esto. Y ellos actúan de forma consecuente a sus confabulaciones, o sea, sostienen esto que están diciendo. Son más frecuentes cuando se pide recolección autobiográfica, es decir, que ya hay una mezcla en cuanto a los episodios de vida. La confabulación puede ser de diferentes tipos. Según el modo en el que surgen, pueden ser espontáneas o pueden ser provocadas. Por ejemplo, si estamos teniendo una charla y el paciente confabula al momento de la charla, eso es espontáneo. O puede ser provocada, por ejemplo, en las pruebas o en los test, mientras yo le estoy preguntando más sobre un tema en específico, puedo estar provocando a que se presente la confabulación en el caso del que el paciente no recuerde la información que le estoy exigiendo. Pueden ser también confabulaciones momentáneas o fantásticas. Las momentáneas es alguna mezcla de algún otro recuerdo que sí tiene presente el paciente, o fantásticas son aquellas que se crean de la nada. Ahora veremos un caso clínico de confabulación. Les presento aquí una síntesis de una entrevista que se realizó a una paciente, a un adulto mayor. Ella ya estaba internada en una residencia y pues están teniendo una entrevista y ella hace comentarios de este tipo. Han venido a ver si cogían dinero y como no han podido, no lo sé, no lo he visto, él no se ha metido con ellos. El que ha venido primero no tiene vergüenza, no sé ni cómo se llama, quiero saber dónde están para ver lo que pasa, quiero que me den permiso, quiero buscar a mi hermano para que vaya con él.
Entonces, está dando tienen que leer todo el párrafo para que puedan verlo, pero ella está narrando un evento, una discusión que hubo en casa, ¿sí? Ella narra este hecho de la discusión, pero incorpora información que no es real. Algunos datos los exagera, algunos datos los agrega, otros los distorsiona. Entonces, todas esas son confabulaciones, una distorsión del recuerdo real. En este caso, es una confabulación de tipo espontánea porque se da en la narración y es momentánea porque está describiendo un recuerdo real pero con distorsión. Bien, ahora este es el primer ejemplo. Y en este otro ejemplo también es de un adulto mayor, ya institucionalizada y a través de una sesión de estimulación cognitiva comenzó con este tipo de confabulaciones. Y dice, ya estuve en el teatro bailando, recibía muchos piropos de los hombres, la pasamos muy bien. Vino un hombre a ver nuestros trabajos, las monjas también, me dieron la enhorabuena y ellas me están enseñando muy bien. ¿Sí? En este caso, la confabulación también se presenta de forma espontánea mediante el habla, la narración surge, pero también hay una tergiversación de un episodio que ella vivió, ¿de acuerdo? Ella ya está metiendo componentes fantasiosos, ¿sí? Muy bien. En el tema 1.5 vamos a hablar sobre cómo podríamos rehabilitar aspectos relacionados a la memoria. En primera, hay que identificar qué proceso de la memoria necesitamos rehabilitar. Si necesitamos mejorar el registro de la información, si necesitamos mejorar el almacenamiento o si necesitamos mejorar la evocación. En el caso del registro, pues lo que podemos utilizar para mejorar la codificación de información es simplificar lo que le estamos presentando al paciente, decirle de una sola cosa a la vez y de ayudarle a generar asociaciones temáticas. En el caso de la retención de la información, podemos acudir al ensayo expandido o a la recuperación espaciada, es decir, que yo puedo ir mediando con qué tanto tiempo le voy pidiendo la información. Por ejemplo, ahorita yo les estoy dando información. En la siguiente diapositiva puedo preguntarles sobre lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Dentro de 5 diapositivas, volverles a preguntar qué fue lo que vimos en esta diapositiva. Y de esta forma lo voy haciendo en determinados intervalos de tiempo. El objetivo final es que estos intervalos se vayan separando, ¿sí? Para que la recuperación se vaya haciendo más y más espaciada. Eso sería aumentar el intervalo de evocación. Y para mejorar la evocación, podemos proporcionar ganchos o pistas o claves para que el paciente pueda evocar esta información que ya había aprendido de una forma más fácil. Podemos también generar especificidad del contexto, es decir, que generemos un entorno similar al momento cuando se aprendió la información. Otras tareas o actividades a las cuales podemos recurrir es a la modificación del entorno, a las mnemotecnias, a las pistas decrecientes, la recuperación espaciada, o al aprendizaje sin error. Podemos incluir también algunas preguntas de orientación. Aunque estamos hablando de memoria, hay que recordar que un tipo de memoria es la episódica. Entonces, esto habla de partes de la vida del paciente, por lo cual preguntas de tipo de orientación personal, temporal y espacial pueden ser muy útiles también. Espero que estos temas les sean útiles, que estos casos hayan propiciado la curiosidad para investigar más sobre ellos. En caso de que surja alguna duda, estoy al pendiente de ustedes a través de la plataforma. Pueden mandar un mensaje directo o pueden escribir su duda en el foro de dudas y yo les daré lectura y respuesta lo más pronto posible. Nos vemos luego.